Sola. Gracias a ustedes por estar aquí. De verdad que admirable. A esta hora que ya estamos todos cansados, que venimos de una jornada súper larga. En casa, me imagino, la mayoría, algunos trabajando todavía. Hoy, gracias por encender las cámaras, qué rico. Un camino largo, un día largo. Así es que vamos a tratar de hacer la clase lo más dinámica posible. Yo tiendo a no apagar los micrófonos de los alumnos, porque al revés de los cristianos, me gusta que los alumnos participen de la clase, que no sea un monólogo, que no sea algo que la profe hable 90 minutos. Hola, buenas noches, Emma. No. Estamos todos, como les decía, estamos todos cansados, ya estamos todos, necesitamos la última inyección para terminar el día, que espero que haya sido maravilloso para todos. Su profesora del ramo no pudo estar hoy, tuvo un traspiés, pero aquí estamos. Yo le hago clase de enseñanza media, soy profesora de ambos niveles, así es que llevo muchos años en educación de adultos, muchos años, y en el día también, con los adolescentes. Así es que vamos a hacer lo mejor que podamos hoy. Cuéntenme ustedes, necesito La que profesora ustedes... Tami nos avisó que no iba a estar hoy. Qué bueno, sí, qué bueno. Cuéntenme ustedes, ¿qué saben, qué han aprendido este tiempo del lenguaje, del ramo, de la asignatura de lenguaje? Estuvimos pasando textos literarios y no literarios. Ya. En lenguaje. Perfecto. Y respondiendo a algunas preguntas, vimos el cuento de Pinocho. Ya. Mentiroso, Pinocho. Ya, entonces, desde ahí ya podemos tener una noción de lo que han visto. ¿Qué recuerdan de la última clase? Estuvimos viendo igual tipos de personajes, Ya. tipos de narradores. Ya. Y eso. Ya. ¿Qué personajes le recuerdan haber visto? Tipos de personajes. El principal y el secundario. Excelente. Principal y secundario. Bien. Bien. ¿Qué tipos de narradores recuerdan haber escuchado, haber estudiado? Echemos una miradita a los apuntes, al cuaderno, a lo que tengamos nomás. El narrador, que es la voz, que es el que cuenta la historia. Correcto. Y que el que organiza la trama. Ya, ustedes vieron entonces las características del narrador. Buenas tardes, profesora. Una consulta, ¿sabe qué? Me conecté recién nomás y en la primera clase, que las otras clases no iba a estar por mi trabajo, oiga. Pero hijo, no te preocupes, pues si por eso esto es flexible. Así es que todas las clases vamos a ir retomando. Mira, yo estoy en reemplazo de tu profesora titular. ¿Ya? Así que creo que nos vamos a ver hoy día y no sé, en un futuro próximo, el sábado quizás presencial, pero me estaban contando tus compañeros lo que habían visto con la profesora Romina. Mire, yo ni siquiera me he metido en las dos clases anteriores por el tema de mi trabajo. Esta es la primera que me metí. Sí, no, mira, no hay problema. Yo más o menos te pongo en contexto. Tus compañeros estaban viendo los tipos de narrador, vieron los textos literarios y no literarios. Aquí tenemos que tener... el teléfono, voy a ir a buscarte la
texto literario... Creo que tengo- Hola, profe. Miren. Miren lo que encontré en mis archivos. Ya, el texto literario y el texto no literario tienen una gran diferencia. El texto literario va a hablar de emociones, del interior de la persona, de lo que siente. El autor que escribió el texto y que lo expresa de forma tal que el narrador lo cuenta, y estos textos literarios son poesías, odas. Ahí nosotros expresamos sentimientos a través de un texto literario. El texto no literario es aquel texto que tiende a ser más informativo. Es el texto que nos cuenta algo de forma objetiva, sin involucrar estos sentimientos. ¿Ya? Entonces, la gran diferencia es que los textos literarios expresan emociones y sentimientos, y los no literarios nos informan de cosas, nos dan información más objetiva. Ahora, ¿en qué se parecen estos dos textos? En que ambos textos son transmitidos a un público receptor a través de un narrador. El narrador es el que cuenta el texto. ¿Que escribe quién? En primera persona. ¿Pero quién escribe el texto? Buena pregunta. ¿Quién escribe el texto? Hola, buena profesora, disculpe, sabe que no se le entiende nada porque se le tira a cortar, entonces no entendí la pregunta. ¿La puede repetir, por favor? Le repito. ¿Quién escribe un texto? ¿El autor, profe, o no? Correcto, el autor. Entonces, Ya. si yo les digo, un texto literario es un poema. ¿Conocen a algún autor de algún poema? ¿O han escuchado de algún autor de algún poema? Para Neruda. Pablo Neruda. Listo. Excelente. Autor, Pablo Neruda. La voz que relata el poema: me gusta cuando estás ausente, no me gusta cuando callas porque estás como ausente, etcétera, etcétera. Ese es el narrador, la voz que habla. En el texto no literario, que es el que nos informa algo, también hay un autor y también hay un narrador. Últimas noticias. Se acaba la inflación en Chile. Sueldo base sube a 800.000 pesos. Soñemos un ratito. ¿Quién sería el autor de este texto? Boris. Boris no creo. Boric no creo, no. El autor de este texto es el periodista. Lo iba a decir, pero no quise decir. Pero salió muy buena la intervención. El Pero fue una periodista talla. salió del alma. Él es el autor, el periodista. ¿Qué pasa en el cuento que leyeron que fue Pinocho? ¿Cómo se llama el autor del cuento Pinocho? Listo, San Google, ahí.
con los teléfonos en la mano. Carlos Coyodi. Carlos Coyote. Listo. Carlos Coyoli. ¿Y había un narrador en este texto? ¿Había un narrador en este texto? Lo que pasa es que vimos un extracto del cuento, no vimos el cuento en sí. Fue ¿Ya? un pedacito que nos mostró la profesora, entonces como que resumía todo el cuento en un pedacito. Ya. Ese pedacito que vieron, ¿tenía una voz que contaba el cuento? Había una vez un viejecito. ¿Existía esa voz que relataba el cuento? ¿Que narraba el cuento? Les planteo la pregunta desde otra forma. Tenemos un autor que se llama Carlos Coyodi. ¿cierto? ¿Tendremos un narrador en este cuento? Yo creo que sí. Claro que lo hay. El que nos cuenta el cuento. La persona que no tiene un nombre muchas veces, la voz, Profesora, una consulta. dígame, Si yo leyera un cuento, ¿yo sería el narrador? claro, Ah, ok. eso es. Aquí va la pregunta, otra pregunta. ¿Tenemos un narrador, o sea, un autor? Carlos Collodi. Sabemos que el cuento se llama Pinocho y que tiene un narrador que es quien es la voz que cuenta el cuento, ¿cierto? Ahora, cuando ustedes leen el cuento, interpretan esa voz que existe en el cuento. Esta voz, que se llama narrador, puede estar presente en todo el cuento como un testigo contándonos una historia, como un narrador omnisciente, que es el que conoce absolutamente todos los sentimientos, las sensaciones, lo que pasó, lo que está pasando, lo que va a pasar. El omnisciente es omnipotente, conoce todo lo de la historia. Puede ser también un narrador en primera persona. Si yo cuento mi historia, ¿cómo se llaman estos libros que cuentan la historia del propio autor? Doctor. Autobiografía. Si yo cuento la vida de la señora Rosa, yo estoy escribiendo una biografía. Si yo Autonarrador. autonarrador, es decir, estoy relatando de yo, en primera persona. ¿Vieron eso? Lo que era primera persona, segunda persona, tercera persona del singular, primera, segunda y tercera del plural. Espera, a ver. Ya. Recordemos que los pronombres son 6. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Cierto? Cuando yo hablo de primera persona, estoy hablando de un yo. Vamos a dividir estos 6 pronombres personales en 3. El singular, que habla de una sola persona, yo, tú, él, yo, tú, Rosa, él, Marco. Es singular, hablamos de una sola persona. Si yo digo nosotros, vosotros, ellos, estoy hablando de una o más personas. De más personas. Más personas, entonces pasaría a ser plural. Claro. ¿Qué pasa aquí? Cuando hablamos de narrar una historia, como narrador en primera persona, estamos hablando de yo, de mi historia. Y esa mi historia es una autobiografía
o algo que a mí me pasó. ¿Vamos quedando más o menos claros hasta ahí? Sí, profesora. Un profe. poco, profesora. Yo estoy medio perdido igual de la clase, pero estoy enchufando un poquito. Sí, no, sí, de a poquitito. Lo que pasa es que van saliendo conceptos que ya han visto antes, pero que para aplicarlos hay que volver a revisarlos, porque de repente nos quedan dudas, nos quedan... A ver, nos pasa José, algo... no sé, disculpe, profe, en el cuento que pasó la profesora de Pinocho, es que yo no alcancé a leer bien el cuento de lo que pasó, por eso yo ando un poco perdido. Ah, no, pero no, es que en el fondo no estamos hablando de la historia en sí, estamos hablando de la estructura de la historia. Porque ojo que la historia tiene, el texto tiene un autor, tiene un narrador, tiene un ambiente, tiene un tiempo. También un personaje principal o los secundarios. Tiene personajes, y eso también lo vieron, principal y secundario. ¿Cuál será el personaje principal? El Pinocho. que está en el libro o Pinocho. Exacto, de que se trata la historia. Pues en este caso estábamos hablando del cuento de Pinocho, Sí. ¿cierto? Y los personajes secundarios serían ¿cuáles? El Hada Azul y Pepe Grillo. Y el papá. Correcto, muy bien, muy bien. Nos queda súper claro lo que son los personajes. Profesora, disculpe, una consulta. ¿Hoy día nos va a hacer lenguaje? Porque se suponía que hoy día nos tocaba historia. A mí me dijeron lenguaje. ¿Sí? Perfecto. Ups. Pero lo podemos articular con historia. ¿Usted es la que manda? Lo podemos, mira, si todas las asignaturas tienen una relación. Todas. Mira, buena intervención. Sí, ¿Qué disculpe vieron? la intervención, No, pero está bien, está bien. es una duda. No, está bien, porque hubo un error de comunicación y de hecho aquí tengo el mensaje de la profesora que me dice: el lenguaje, estamos viendo tipos de personaje y se puede hacer una actividad de comprensión lectora. Entonces hubo ahí un... Pero lo vamos a relacionar Bueno, como usted prefiera. con historia. A ver, ¿qué fue lo último que vieron en historia? En historia no mucho, porque era como íbamos a empezar hoy día para no atrasarnos. Ya. Disculpe, profesora, vimos los cambios sociales en historia el día viernes. Me Cambios hizo ver sociales. toda la clase eso. Sí, el cambio social. Angélica, a ver, cuéntame. Pero no fue mucho, profesora, solo eso. Sí, no, y aparte de que no copiamos mucho tampoco en el cuaderno, no tomamos apuntes porque fue más por historias de nosotros que hemos pasado, tanto como lo que es lo que es la salud acá en el país, lo que es todo lo que significa socialmente. Entonces fueron más como casos que contamos y cosas que nos han pasado a nosotros. Entonces no hubo mucho apunte. Eso es súper importante, por cierto. Muy importante. Pero mira, combinemos las dos clases. Por ejemplo, si hablamos de cambios sociales, estábamos hablando recién de tipos de textos, ¿lo recuerdan? Si yo les digo textos no literarios, los literarios ya nos quedó claro que es la poesía y todo, que expresan sentimientos. Los no literarios podemos hablar, por ejemplo, de la noticia, de cómo ha cambiado en el tiempo, porque cuando hablan en historia de cambios sociales, me están hablando de la evolución de la sociedad, ¿cierto? De cómo se han ido modificando costumbres, y dentro de eso los textos no literarios se han ido modificando en el tiempo.
Imaginémonos, retrocedamos aproximadamente a los años 20. Yo sé que a los más jóvenes, a los más chiquitos les va a costar un poco, pero los años 20, Charleston, faldas cortitas, tacos, bailaban, no sé, harto baile de salón, etcétera, etcétera. Y en ese tiempo había un periódico que lo vendía precisamente un personaje muy típico. El periódico de esa época salía cada cierta cantidad de tiempo. Y era el periódico que había por pueblo o por comunidad. Si nosotros nos vamos a la actualidad o vamos avanzando en el tiempo, con el paso de los años empezaron a salir más periódicos y empezaron a salir estos escritos a diario. Y de ahí viene el nombre diario, que es la diferencia con el periódico. Textos no literarios, por cierto. ¿Ya? Hoy en día, ¿dónde leemos un diario o un periódico? En el celular. ¿Cierto? Internet, Google, redes sociales. Porque nos Se enteramos, han perdido varios diarios ya. muchos diarios se han ido perdiendo. Muchos se han ido perdiendo. ¿De qué diarios se acuerdan? La Tercera, La Nación, La cuarta, La Cuarta. famosa cuarta. El Mercurio existe. Sí, en Mercurio todavía está La Tercera, Las últimas noticias. las últimas noticias. Sí. Y ahora han Tercera salido, parece que ya no existe. sí, y ahora han salido algunos que te entregan generalmente en las bencineras o en el centro, que son estos tipógrafos, que son diarios, son textos diarios. Entonces, ¿ha habido una evolución? ¿Ha habido un cambio? Y nos vamos a asemejar, nos vamos a acercar a nosotros. Piensen en la edad que tienen hoy. ¿Cómo era el sistema de vida hace 10 años atrás? Era muy diferente, profe. Demasiado. ¿Por qué, Juan? A ver, cuéntanos, ¿por qué era muy diferente? Porque era otra vida. Yo, por ejemplo, teníamos otra clase de juego, teníamos mi vida en el campo, y ahora yo miro a los niños, ya no es como antes, los niños ya no juegan a la bolita, trompo, nada de eso. Nos ha cambiado muchísimo. La Muchísimo. tecnología nos superó a todos. Nos superó y nos ayudó en algún aspecto, pero también nos jugó en contra en otros aspectos. ¿En qué nos podría jugar en contra la tecnología? Yo creo que la tecnología en que no nos ayuda, en que no trabajamos la mente. No leemos, no buscamos información por nosotros mismos, solo uno pesca el teléfono y busca el tiro la información, pues no te da ahí el trabajo como antes, que los niños le daban trabajo para el colegio, tú recortabas ahí, hacías carpetas, hacías todo eso, ahora tú vas al internet y sacas todo de una y no haces nada. Todo imprimido. Todo imprimido, pues, sí, pues. Tendemos a llegar al computador, que los que están con la cámara encendida nos queremos mirar la carita, no sé, Huawei i7. Estamos cómodos con la camarita encendida, hijo o hija, no sé. El computador está ahí, se va ya pegado y se va cada rato enseñando yo. No sé qué pasa, oiga. No sé si a mis compañeros no les pasa lo mismo.
Sí, como te secó. No le entendí a Víctor. Se escucha entrecortado, profesora. ¿Y será por las cámaras eso? Y lo que pasa Puede ser No, tu profe, micrófono. no la no, señal, compañero, parece. parece que sí, porque antes quedó pegado y ya me tuvo que salir y volver a meterme. Que decimos apagamos las cámaras entonces. Y probemos, pues si no era eso, las volvemos a encender. Ya ustedes Bueno, me avisan si se escucha bien o se escucha mal. Yo no puedo apagar la mía porque estoy grabando la clase. ¿Se escucha mejor ahora? Sí. Yo escucho bien, profesora. ¿Sí se escucha bien? Ahí sí. Ah, era eso entonces. Ya, perfecto. Gracias, Víctor. Gracias, don Víctor. Es cierto, como en una sesión de espiritismo mirando por un nombre. Ya, entonces, ¿en qué íbamos? ¿En qué íbamos? Me fui, me perdí. ya. Es que la tecnología no nos ha ayudado. Bien decía por ahí que una compañera que no nos permitía leer, nos ponía más floja la mente porque no la ejercitábamos. ¿En qué más no nos puede ayudar o no nos ayuda la tecnología? A hacer más ejercicio porque nos la pasamos más en las redes sociales. Exacto, Esdras, también tienes razón. En hacer ejercicio porque llevamos una vida muy sedentaria, demasiado sedentaria cuando estamos pendientes de las pantallas. También. Ahora, la ayuda que la tecnología nos presta es mucho mayor o menor o está en igualdad de condiciones con lo que no nos ayuda. Los ayuda mucho, profe. Mucho la tecnología que hay ahora. ¿En qué crees tú que nos ayuda mucho la tecnología? En la clase. ¿Cuál será el aporte de la tecnología para nosotros? Yo creo que la tecnología es como más práctica. Por lo menos en mi caso, yo, bueno, sí, me ayuda bastante. Cualquier cosa lo busco por Google, YouTube, no sé. Todo está más a la mano. Todo está más... Todo es más fácil, nos facilita la vida en el fondo. Exacto. Nos Sí, facilita la vida. Por lo menos a mí igual es más fácil, porque en mi entrevista de trabajo, en los cursos que hago de trabajo también, es pura tecnología. Yo ocupo casi puro el celular, ¿no? Lo mismo que estamos haciendo ahora. Sí. En la clase. Lo mismo que estamos haciendo ahora. Si no tuviésemos estas tecnologías que a veces igual nos presentan uno u otro problema, nos ayudan muchísimo, nos facilitan muchísimo la vida. Sí, yo creo que Entonces, varios de los que estamos acá, profe, porque por ejemplo, en mi caso, yo no había podido terminar los estudios por el trabajo, porque como uno se dedica a trabajar y había dejado de por lado los estudios. En cambio ahora con el internet y la facilidad que nos están dando, yo creo que todos podemos conectarnos, lo que nos podemos conectar un ratito para poder terminar lo que son los estudios, que es algo tan importante. En eso nos ha ayudado la tecnología hoy en día, porque antes esto no se veía. claro, es que tienes mucha razón. Y mira, independiente de por qué hayan dejado de estudiar en algún momento, lo importante es que se retomó. Y como bien dices tú,
La tecnología en este minuto nos ayuda muchísimo. Nos ayuda mucho. Nos ayuda a comunicarnos, a hacer todo más, la información más masiva, nos ayuda nos facilita la vida. Antes, olvídense, congelábamos un pedazo de carne y se congelaba, que tenía que tenerlo como 3 días fuera del refrigerador para que se descongelara. Porque aparte de que los refrigeradores eran muy potentes, no teníamos el microondas para descongelar, por ejemplo. Exactamente. Las lavadoras, yo me acuerdo haber estado a lavar la ropa en una lavadora redonda amarilla, que solo Yo me lavaba. acuerdo de eso, profe. ¿Te acuerdas también? Sí, porque yo lo viví y yo tuve que dejar de estudiar porque en mi casa somos varios hermanos y no lo alcanzaba para todo. Y tuve que empezar a trabajar, pues, y lo viví toda mi vida, el trabajo y las cosas antiguas igual. Pero lo valoro mucho y gracias igual por seguir estudiando ahora con esto. Mira qué importante, por eso antes les decía yo, la historia de sus vidas es súper importante, porque gracias a todo lo que vivieron antes, o todo lo que vivimos antes, somos las enormes personas que somos hoy día. No pongo duda en que cada uno de ustedes lo va a lograr, va a ser misión cumplida. Yo creo que no lo dudo, no lo dudo. Y recordar eso cuando yo delante les decía, vámonos 10 años más atrás. Buena llamada. 10 años más atrás, a esta hora, ¿qué estábamos haciendo? Yo estoy segura que estaba haciendo clase a esta hora. Entonces, todos tenemos una historia, todos tenemos un mundo y todo va a cambiar. Y eso, a eso sumarle que tenemos que adecuarnos a una sociedad que ha sufrido cambios. ¿Qué cambios ha sufrido nuestra sociedad en 10 años? 2023-2013. ¿Cómo era hace 10 años Chile? Está tranquilo. Era tranquilo. Sí. Era tranquilo, las cosas más baratas, profe, que ahora subió todo. Y era otra clase un poco más de menos de vida. No Por había lo menos, tanta maldad. y por lo menos quedaba algo de respeto igual, profesora. Cierto De lo verdad. que están diciendo. Cierto lo que dicen cada uno de ustedes. Se han ido perdiendo valores. Caleta. Ha ido la sociedad cambiando al punto de que ya nos cuesta conversar las cosas, sino que vamos directamente a la discusión, al choque, a la pelea, al enfrentamiento. Estamos más a la defensiva. Estamos más a la defensiva. Estamos más intolerantes. ¿Y qué hay de bueno en esta época que no teníamos hace 10 años? Que la tecnología nos aporta casi en todo. La tecnología sí nos aporta casi todo. Pero ¿qué no teníamos hace 10 años que tenemos hoy en día? Margarita. La educación, profe. Bien, Daniel. La educación. Y pregúntame, ¿yo qué sabían ustedes? Comunicación, la comunicación, la información que Respeto. hoy día tenemos. Sí. Hoy día tenemos una mejor información sobre lo que está pasando en el mundo, en nuestro país también.
Sí, y qué importante es saber mantenernos al día, ¿no es cierto? Claro, Sí. la información es súper importante hoy en día. Y eso lo tenemos más a la mano gracias a la tecnología también. O sea, igual tenemos cosas positivas que antes no teníamos. Ujú. Estuvimos 2 años en pandemia, encerrados, qué horrible. Al principio era casi que estábamos todos de vacaciones. Pero después nos empezamos a estresar. No crea tanto, profe, de vacaciones. Igual yo por lo menos no soy tan así por la cuestión de los animales, así que no tengo tanta vacación. No, para mí fue una locura. Para Yo nosotros, trabajé toda la pandemia, los 2 años. ¿cómo, perdón? Y yo trabajé los 2 años de pandemia. Es que todos trabajamos, la mayoría trabajamos los 2 años de pandemia. Pero yo salí a trabajar, no me quedé en la casa. Nunca hizo cuarentena, no, le tocó salir. No, excepto cuando me dio el COVID. Pero el Oh, sí, COVID sí. me vino a dar el año pasado. Imagínate, o sea, trabajaste toda la pandemia fuera de tu casa. Sí, Exacto. todos los Yo también cuidados trabajé, que también obviamente se trabajé. requerían. Ya, Yo también Profe, trabajé toda la pandemia. Toda la Tra- pandemia. Sacaba permiso cada semanal, los permisos, ¿ya? porque tenía que salir y la empresa en la que yo trabajaba me sacaba semanal el permiso, después fue corriendo, hace un mes, pero todos los días salía a trabajar. Nunca me contagié de COVID, sí, pero todos los días salía. ¿Ya? O sea, no éramos pocos los que andábamos en la calle. Éramos hartos. Pero la generalidad empezó a hacer teletrabajo. Yo salía a trabajar, pero llegaba al colegio y tenía que hacer clases online. Y fue un desafío horrible, súper grande, y para todos fue un desafío empezar a usar los teléfonos para otra cosa que no fuera hablar. Por ejemplo, si le vemos algo positivo a la pandemia y a los cambios que provocó en la sociedad, ¿qué le podríamos encontrar? ¿Qué nos pasó de bueno en pandemia? por lo menos en pandemia, profe, no se veía tanto peligro en la calle porque estábamos todos con esto de que estaba hasta como a las 10 de la noche, donde después al que lo veían se lo llevaban detenido. Eso por lo menos fue bueno, pero yo por lo menos apoyaba al pueblo porque acá los otros lo hacían trabajar en la noche y teníamos que fumigar el pueblo para poder ayudar, igual prestar ayuda. Y eso fue muy, muy buena idea. Muy buena idea. Y se les agradecerá Yo siempre. pienso, Señora Sí, Carmen. profesora, muy buena idea. Yo salía de mi trabajo en el campo, como soy tractorero, y después en la noche los otros íbamos a fumigar todos los pueblos. Nos amanecíamos. Fue súper bueno. Oh, sí, se los agradezco. Yo creo que muchos les agradecemos algo. Profesora, disculpe. Bueno, en mi caso, mi esposo tuvo un accidente Ya. y estuvo los 2 años en casa. Anteriormente siempre estaba yo y trabajaba 3 veces por semana, pero desde ahí, bueno, yo estuve trabajando a diario y él quedaba con mi hijo. Hubo como un cambio igual. Él hacía las labores de la casa porque, claro, él trabaja en oficina, entonces hubo ese cambio de rol. ¿Y qué tal fue eso? Excelente, porque me esperaban cuando hacía frío, me esperaban con cazuelita calentita, con tecito calentito, rico. Y bueno, lo otro es que él vio crecer y desarrollar a nuestro hijo, po, al menor. Estuvo con él. A él le tocó
estar ahí pendiente cuando él tenía clases online. Él le tocó hacer de papá y mamá en ese entonces, mientras yo salía a trabajar. Mira qué entretenido. Oye, pero eso debe ser súper entretenido que llegué a la casa ahí a sentarse y que te sirvan la comida. Sí, así me esperaban, sí. Qué rico. De hecho, igual se fomentó el amor, la unión, porque Yo antes pienso, él pasaba profe, siempre afuera. O sea, igual llegaba a dormir, pero estaba todo el día afuera. Pero dormir, no. Claro. Entonces la cara visible en el colegio, en la casa, era yo. Pero después le tocó a él. Ay, qué rico. Una bonita experiencia de la pandemia. Para mí sí, fue linda. Sí. Y me gustaba eso de que, no sé, porque yo llegara y, bueno, avisaba, ya me voy, llego en 10 minutos, ya me tenían el almuerzo listo, qué sé yo, o la oncecita. Rico. Qué rico. ¿Y usted, señora Carmen? yo pienso que buenas noches para el grupo. Disculpen, ando un poco resfriada. Yo pienso que la pandemia, yo soy colombiana y llevo 10 años acá en Chile, pero yo considero que la pandemia ha sido de esas cosas que le mostró al hombre, al ser humano, no solo a Chile, sino a nivel mundial, al ser humano, lo poco empáticos que somos con los demás. Nos enseñó a que, nos mostró que no nos, o sea, lo poco que nos importaba a nosotros el resto de la gente. Es triste ver que haya tenido que pasar una pandemia a nivel mundial, pero ya para llegar acá a Chile, que llegue acá a Chile para sentir que hay un vecino que sufre, hay un vecino que que sufre algún dolor, que tiene alguna dificultad, de estar pendiente del otro, de que no se contagie, o sea, nos despertó a muchas cosas, a muchos sentimientos que como humanidad o como seres humanos se han perdido por otras causas, ¿cierto? Pero también ha mostrado que dentro de todo también ha permitido como la unión a nivel familiar. Permitió que las familias fueran más unidas, eh, también llevó muchos divorcios, muchas separaciones, pero considero que tocó un poco más al ser humano, como personas que somos y que hacemos parte de un planeta en el que no estamos solos, en el que una vez más la naturaleza y el hombre, a través de su propia destrucción, nos está enseñando que no podemos solos, que no podemos solos. Salimos adelante es con el otro, en compañía de los otros, no solos. Entonces, a pesar de la cantidad y de personas que murieron por la pandemia, es también un recorderis a la fragilidad que tenemos también como seres humanos. O sea, yo pienso que ha sido una diversidad de cosas y la tecnología fue un punto de lo que hablaban ahora los compañeros, fue un punto muy importante porque la tecnología se puso a disposición de todo el mundo para comunicarse con las personas, para que nos comunicáramos, para que compartiéramos más. Por ejemplo, a mí me tocó la pandemia aquí en Chile, aquí en Rancagua, pero igual yo me comunicaba con mi familia a través de la internet, a través del WhatsApp, a través del Facebook. Nos enterábamos cómo está la familia, cómo están los amigos que están fuera del país o que están en otras regiones acá mismo en Chile, ¿cierto? Como hablaba el compañero o la compañera que vive en el campo, ver cómo se comunicaba, el acercamiento que tuvo las parejas, el acercamiento que tuvieron los hijos con los padres con los hijos. O sea, fue una serie de acontecimientos que de verdad yo lo concluyo como una forma de permitirle al ser humano descubrirse a sí mismo y ver que solos no podemos salir adelante, que siempre dependemos de alguien en la parte emocional, en la parte, como en esa parte que le puede dar a uno ese ánimo, ese objetivo para poder seguir adelante, como las personas que son casadas, su pareja,
las personas que tienen familia, sus hijos. Yo, por ejemplo, estoy sola acá en Chile, estoy acá en Rancagua sola, pero igual es un motivo para uno seguir adelante, para uno luchar la vida, hasta que nos llegue el momento a cada uno de nosotros, ¿cierto? Pues no sé, lo veo como, ay, me disculpan que me haya extendido, pero lo veo más o menos desde ese punto de vista. La pandemia, cómo pudo habernos tocado a nosotros. Eso. Es una súper buena reflexión la que tú haces, se agradece enormemente, porque es cierto, la pandemia nos dejó, si le vemos el lado medio lleno al vaso, nos dejó muchas cosas, dejó al descubierto muchas cosas también, nos ayudó en unas, nos perjudicó en otras, vivimos un lado súper oscuro de lo que decía la otra compañera, de dolor, pero también coinciden y coincide con el relato que hacía adelante, me parece, la señora Rosa, que decía que se habían intercambiado los roles y ella llegaba a su casa y había un calor de hogar exquisito. Y se junta con lo que dice Carmen, en que esto nos enseñó a que teníamos que vivir en familia, que teníamos que aprender a vivir en familia. Los que no lograron aprenderlo, lamentablemente, se terminaron los matrimonios, se terminaron las relaciones, y nos dejó una lección súper grande, como ser humano en general. ¿En qué le ayudó a Chile el haber pasado por esta pandemia? Yo pienso Sí, que le dígame. ayudó a Chile en la pandemia. Ajá, ¿en qué ayudó a Chile como país? Yo pienso, yo no sé cómo era Chile antes de 10 años, porque yo llevo 10 años acá. Cuando tú Pero yo llegaste a Chile, ¿cómo era Chile? Pues yo llegué a Santiago y Santiago era un caos. Y sigue. Y siento que de a poco, y pienso que de a poco Santiago se ha vuelto mucho más complicada. Pero en mi forma de ver, así como de la parte de afuera, porque lo que no soy chilena, sino que llegué a Chile, yo pienso que en lo positivo, la pandemia nos llevó como es que yo tengo, puedo extenderme en una cosita como inmigrante que soy, Por supuesto, por supuesto. aunque tengo mis papeles en regla y me excusan los demás compañeros. Pero, por ejemplo, yo considero que Chile era un país muy rico, considero no. A nosotros en mi colegio, en Colombia, bueno, en fin, se nos hablaba de Chile y Chile era un país con una economía muy estable, era un país con mucha seguridad, un país de oportunidades y se veía muy chiquito en comparación de otros países, pero que a pesar de tenía una economía muy estable, muy prometedora. Ahora, yo llegué a Chile por circunstancias de la vida y llegué acá y acá estoy, aquí estoy trabajando, pero considero que antes Chile era un país muy cerrado, demasiado cerrado, en muchos aspectos, tanto a nivel cultural como a nivel social, porque, por ejemplo, ahora que estoy yo acá en Chile, me pongo a ver, o al principio recién cuando llegué, yo veía que Chile era como cuando yo llegué, honestamente llegué y bajé del aeropuerto y llegué al aeropuerto y caminé por el aeropuerto y miraba a la gente chilena. Pucha, yo decía, sentí como que viajé fue en el tiempo.
no en un avión, sino que viajé en el tiempo, porque llegué y vi cosas muy, mm, ah, muy diferentes, muy diferentes. Y llegar a Santiago lo vi parecido a la ciudad de donde yo vengo de Medellín, y lo vi muy parecido, pero Santiago lo veía yo muy caótico, o sea, muy caótico, mucha gente, mucha gente, mucha gente. Y el tiempo ha ido pasando y yo a Santiago, de verdad, yo a Santiago no quisiera volver porque es un hervidero de cosas. Pero ha cambiado mucho Chile y ese cambio creo que de alguna manera, pensándolo en positivo, porque no quiero mirarlo en negativo, la inmigración, qué pena, mi vecino está con soldador. Em, la inmigración ha hecho que Chile cambie mucho como país. No miremos la inseguridad, miremos que de alguna manera los inmigrantes han hecho un aporte importante, aunque no creamos en la economía, y un aporte también importante como esa apertura cultural que todo país en algún momento tiene que llegar. Y a Chile le llegó su momento. Es como España. España era un país que vendía también su economía, que era súper bueno, que era súper seguro, que era ta, 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 ta. Todo el mundo ya se fue a vivir el sueño español. Se llenó España de inmigrantes y España llegó a su momento y ahora está tratando de salir de una crisis económica grande que también fue un sufrimiento grande con los inmigrantes. Ahora Estados Unidos no es un país originario. Las personas, o sea, Estados Unidos es habitado, se me fue la palabra, prácticamente lo habitan o lo formaron fueron los inmigrantes. Está lleno de inmigrantes. Allá los nativos realmente americanos son muy pocos. Entonces, pero se ha enriquecido económicamente. ¿Por qué? Por la mano de obra, por lo que muchos los que vinimos a Chile vinimos a trabajar. Entonces hacemos un aporte a la economía, hacemos un aporte a lo cultural porque ya el chileno sabe que existe un ritmo que se llama la salsa, ya le cogió el ritmo a la salsa, el ritmo, el swing, el sabor. Ya a los hombres les gustan las chicas con trasero o sin trasero, ya les gusta maquilladas o sin maquillaje, o sea, en la parte física, hablando de la parte más superficial, o en la parte cultural, en que aquella llega hablando con un acento diferente, rico como hablan, o bueno, esta me puede enseñar a hacer una cosa de una manera diferente. O sea, es una apertura. Yo creo que Chile está atravesando un momento. Yo sé que yo no quiero hablar en la parte de la seguridad porque para mí es un tema muy delicado por el asunto de los inmigrantes, porque yo soy inmigrante y considero que ese problema es un problema gubernamental, es un problema que le compete ya es al gobierno y que tienen que generar políticas públicas de manera de que los inmigrantes que lleguen a Chile sean los que vengan a aportar y a hacer grande a Chile, ¿cierto? Como lo hacemos los que estamos trabajando aquí. Por ejemplo, yo trabajo como manipuladora de alimentos y en medio de mi trabajo estoy dando alimento a los chiquitos y me encantan los niños. Entonces también es como ese aporte que uno hace y que es bueno que los chilenos lo vean, que tengan una mente abierta a eso, no que se cierren más, sino que se abran más, porque de verdad que este planeta es demasiado grande. Qué pena, profesora, que yo me tome y me extienda en esto, pero es como una oportunidad de hacerle un llamado a los compañeros y a las compañeras, que no nos cerremos con los inmigrantes, así sean colombianos, así sean venezolanos, así sean de Ecuador, así sean de Perú. Yo he visto inmigrantes cubanos, he visto inmigrantes argentinos, he visto inmigrantes estadounidenses, y pucha, veámoslo como un aporte, no como algo malo, sino algo que le va a permitir a Chile a futuro, porque hay que pensar es en un futuro, a que haya un crecimiento, una economía diferente. Aparte del cobre, puede ser la mano de obra. ¿La mano de obra de qué? En el campo, en la agricultura. La gente que llega, no sé, a hacer su aporte en el agro, a hacer su aporte en la parte social, como trabajadora social, o no sé, profesora. Es básicamente como eso, como yo siento que de a lo que yo vine a como está ahora, por ejemplo, Rancagua,
ha cambiado muchísimo. Rancagua, yo me acuerdo que antes yo salía tipo 10 de la noche y caminaba a Rancagua tranquila, pero yo sé que yo ahora no lo puedo hacer igual. ¿Por qué? Porque está la inseguridad, pero también hay muchísima más gente. Entonces, es una cuestión a que tenemos que mirar como con Acostumbrarnos lupa, y pero acomodarnos. miremoslo Mira, como algo positivo. si bien es cierto, tiene mucha razón en el discurso en que, claro, claro que los inmigrantes son un aporte muy positivo. No tan solo los inmigrantes en Chile, los inmigrantes que llegan a Estados Unidos, los inmigrantes que llegan a, no sé, hace un año atrás nuevamente se abría el sueño americano y mucha gente de aquí emigró a Estados Unidos buscando mejores condiciones de vida y algunos alcanzaron a llegar y otros no. Y lamentablemente llega de todo, así como llega gente para trabajar, que viene con buenas intenciones, también trae mucha delincuencia. Entonces, se van a provocar cambios. Hay más gente, por supuesto que hay más gente. Y yo creo que Chile sí se ha prestado a la apertura de mente a, para recibir a otros. El chileno se caracteriza por ser muy carismático, muy cariñoso. Tú vas a visitar a alguien y ese alguien te espera con un cafecito, con un queque rico, si no, vamos sacando un asadito inmediatamente. El chileno no creo que sea cerrado a recibir a otros, por esencia. No creo que va por ahí. Yo creo que el chileno, porque al principio es, claro, cuando llegó muchos venezolanos, haitianos, peruanos, desde siempre nosotros hemos recibido inmigrantes, entonces, pero siempre se recibió con los brazos abiertos a las personas que venían a trabajar. El problema se genera cuando hay un ingreso de personas no gratas que genera caos, que produce inseguridad, que produce, aquí nunca se había sabido, por ejemplo, de un secuestro, de un sicariato, nunca se había sabido de eso. Y cuando nos enteramos de ese tipo de cosas en las noticias, no es precisamente un chileno o un gringo o un argentino el que lo ha hecho. Suele ser un colombiano, suele ser un venezolano. Sí, por el mismo caso del camionero este que mataron, profesora, ¿se acuerda? Fueron extranjeros. Yo creo que, refiriéndome a las palabras de la compañera, no creo que nosotros los chilenos como que cerremos las puertas a los extranjeros o eso, sino que es porque igual viene harta delincuencia de algunos países, que viene gente de algunos países y tienen, pucha, en Laos tienen la embarrada. Por ejemplo, yo vivo acá en Granero y acá los venezolanos, terrible. O sea, hay ellos prácticamente, pucha, tráfico, todas esas cosas. Entonces tampoco es una cosa que nosotros les cerremos, sino que son como se comportan en nuestro país, es eso. Yo creo que ahí diste en un punto clave, Angélica, porque si yo voy a tu casa, yo me tengo que comportar en tu casa como a ti te acomoda, si es tu casa. Si a ti te gusta tener 20 perros en el living y a mí no me gustan los perros y voy a tu casa, tengo que ser amable con los perros, porque es tu sistema de vida. Entonces, así como el extranjero nos pide a nosotros adaptarnos a ellos, ellos también tienen que adaptarse a nosotros. También tienen que adaptarse a nosotros. Vienen llegando. El que viene llegando saluda, dicen por ahí. Margarita, Rosa. Sí, profesora, yo creo que, bueno, hay muchos extranjeros que sí, bueno, que realmente vienen a trabajar, pero yo creo que vienen buenos y malos. Y los malos son los que vienen a hacer desmanes. Como en todo. Claro. Pero sí, conozco bastante gente extranjera que sí realmente viene a trabajar. Bueno, yo iba a decir que ahí volvemos al tema de nuevo informativo, que gracias igual a las redes sociales volvemos a saber qué es lo que pasa en el mundo. Claro que sí. Y nos ayuda a mantenernos al día, a mantenernos al tanto de saber un montón de cosas, de lo que está pasando. Claro, como el pensamiento de los demás también. Eso Claro. lo llevó a conocer también de la pandemia, lo que es
la cercanía mentalmente con la demás gente. Claro, claro, lo que decía la compañera delante, que nos obligaron a vivir en sociedad, nos obligaron a vivir en comunidad, en que, no sé, muchas familias que estaban acostumbradas a verse cada 15 días, una semana, empezaron a convivir todos los días. Hijos que no veían a sus papás, no sé, una vez al mes, 2 veces al mes, empezaron a verlos más seguido. Claro, de todas maneras, entonces, en eso ayudó la pandemia igual, a la cercanía igual, a conocer más lo que es el ambiente familiar también. Y nos ayudó a conocernos a nosotros también. Claro, a nosotros mismos también. ¿Qué aprendieron ustedes de ustedes mismos en ese proceso, en ese periodo? Aparte de aprender a hacer un queque, porque yo aprendí a hacer calzones rotos. ¿Qué reconocieron en ustedes mismos en este proceso de pandemia? Yo a valorar lo que mi esposo hacía, O sea, fue para que él viera lo que se siente ser dueña de casa. eso, te tocó. Claro, le tocó que lavar la loza, que lavaba. No planchaba, pero lavaba, cocinaba, aseo, todo eso. Ver al hijo, cocinarle al hijo, ayudarle al hijo. Y mira, qué bueno que tuviste ese apoyo, que habla de que tu esposo no es machista, No, para nada. porque vivimos en una sociedad súper machista. Nosotras mismas creamos hijos machistas. Y que tu esposo te haya ayudado a esa altura, a ese nivel, en donde a ti se te dieron las cosas de tal manera que te enseñaron, te mostraron cómo eras realmente, pues qué tan fuerte fuiste. Exacto, profesora, pero también, también a mí me causó mucho dolor porque yo tenía a mi mamá lejos de mí y para mí mis papás eran mis tesoros. Mi papá ya había partido y me quedaba mi madre. Mi madre vivía en Graneros. Ya. Entonces, bueno, con mi hija viajábamos a dejarle porque ella estaba solita. Entonces, como ella era ya de la tercera edad y se decía que no había que abrazar, que no había que... Yo me moría por un abrazo, pero en esa ocasión tuvimos que dejarle, yo le llevaba verduras, le llevaba huevo, le llevaba de todo, para que ella no tuviera que salir ni encargarle a nadie. Y tuvimos que, eso fue un dolor muy grande para mí, verla a través de la ventana. Eso provocó un dolor muy grande en mí. Y yo sufría mucho con eso. Y sí, pero también te ayudó a valorar a la mamá más aún. Mucho, mucho. A pesar de que yo siempre, porque desde chica, bueno, estudié en un colegio de monjas y siempre nos enseñaron, lo que siempre recuerdo fue el respeto, el valor, el respeto a los profesores, a los adultos, a los mayores. Siempre a uno le decían el respeto a los mayores, el respeto a tus padres. Sí. Betsy, Sí, Betsy. te escuchamos. Sí. No, nada, solo que me equivoqué en apretar algo. Bueno, ok. Y mira cómo ha cambiado, hablamos nuevamente del cambio social con el paso de los años. También dijiste algo súper importante. Estudiaste en un colegio en donde te enseñaron y te inculcaron respeto. Respeto por los adultos, respeto por los demás, respeto por ti misma. Un valor que yo creo que
no sé si está tan presente en nuestra sociedad de hoy. Por lo menos yo alcancé a educar a mis 2 hijos mayores, que ellos ya son profesionales, y ellos siempre me dicen, mamá, gracias a todo lo que ustedes nos dieron, nosotros somos lo que somos. Ellos son personas igual de valores y todo, y también respetan mucho al resto de la gente, porque igual nosotros inculcamos lo que nosotros nos enseñaron, que fue lo primordial, que fue el respeto a ellos mismos, a los demás. Y eso, profesora. Sí. Yo me siento feliz de ser, de haber podido entregarle esos valores a mis hijos, junto con mi esposo. Son cosas que se van perdiendo. Delante Juan decía, hace mucho rato, cuando casi al inicio de una clase, que los juegos que los niños usaban antes ya no se usan. Nos decía Juan que ya los niños no jugaban al trompo, no jugaban a las bolitas. Y dentro de eso, de esas cosas, de esas costumbres que se fueron perdiendo, también se fue perdiendo la costumbre de cosas súper básicas como decir gracias, buenas tardes, buenas noches. Mamá. De decir, de preguntar cómo está. Mamá. Mamá. Y lamentablemente eso nos ha ido pegando fuerte como sociedad. Mamá. Nos ha ido pegando fuerte como sociedad. Se ha ido perdiendo el Se ha valorar. ido perdiendo el respeto, profesora. Eso es lo que se ha ido perdiendo, en realidad. En realidad, porque yo del tiempo que llevo, mis papás me enseñaron a respetar siempre a los mayores y a las personas que yo me junto también, que son de mi edad. Nunca tampoco a mis compañeros de trabajo lo hemos insultado, siempre lo hemos tratado con respeto. Yo soy de esas personas, soy guaso, pero soy de esas personas bien educados de tratar con respeto, de conversar y siempre de saber cómo está la otra persona. Nunca de pasar a llevar a nadie, ni ser racista, ni nada de eso. Al contrario, soy una persona súper valoroso, con mi respeto. Y eso es lo que se ha ido perdiendo. Lamentablemente se ha ido perdiendo. Hoy en día vemos, no sé, por ejemplo, que es súper normal decirle a la mamá, oye mamá, ¿cómo estáis? Antes nosotros limpiábamos a los papás, mamá, dijo la fe. Antes era usted mamá. Ahora no, pues la mamá nomás, pues el papá, el gallo. No es el vecino, don Juan o don Francisco, no, el gallo de ahí. Desde esa base ya se nota que hay una pérdida de respeto por el otro, una pérdida del respeto por nosotros mismos, de no, cosas súper simples como estacionarse arriba de la vereda o estacionarse en un lugar para minusválido. Entonces, ¿qué nos queda como sociedad? ¿Qué nos queda? Empezar a transmitir nuevamente estos valores y a reforzarlos en la casa. Exacto. ¿Cierto? Sí, profesora, yo trato de mantenerlos siempre. Siempre, siempre. Con No las es personas que fácil. quiero, con mis amigos, con mis vecinos, no sé, con la familia. Claro. Siempre, siempre. Claro, no es fácil porque no es simple
inculcar cosas que tú le puedes decir a tu hijo, a tu hija, no sé, los que tienen hijos en proceso de crianza, decirle, no, eso no se hace, eso es malo, eso te va a llevar a malas consecuencias, eso no es correcto, eso evita hacerlo, etcétera, etcétera. Y salen a la calle y todos sus amigos lo hacen. Entonces, nosotros tratamos de enseñar algo, pero el entorno no nos ayuda. Mamá, El entorno no nos va ayudando, el entorno no coopera en eso, porque en el fondo les está diciendo a todos que haga lo contrario a lo que te enseñan en la casa. Antes uno tenía un amigo que te decía, oye, no lo hagas, no sean lesos, o no sé, de forma más amistosa, más soez que somos con los amigos, no seáis pajarón, no hagáis tal o cual cosa porque te va a traer malas consecuencias, piénsalo antes, etc. Ahora no, ahora los niños se avientan unos a otros para hacer tonteras. Entonces, tú dices, chuta, todo lo que yo refuerzo en mi casa, lo pierdo en la calle, lo pierden mis hijos con su entorno. No estamos recibiendo un buen ejemplo. Pero todo esto todavía puede cambiar, todo esto todavía puede tener un cambio. Y ahí nos vamos un poco más atrás de la conversación y lo que era el tema pandemia. La pandemia, como bien decían por ahí, nos ayudó a acercarnos como familia, nos enseñó a vivir en sociedad, en comunidad, saber que podía ser una ayuda, una cooperación para el vecino que estaba mal, que estaba sufriendo. Nos enseñó a ser mejores personas. Entonces, que no se nos olvide eso. Al momento de transmitir enseñanzas, valores, que podamos enseñar eso. Que no se nos olvide, que no se nos olvide que ante todo somos personas, que ante todo somos seres humanos que sentimos, que tenemos sueños, que tenemos deseos, que tenemos anhelos, que tenemos sensaciones, por ejemplo, puede ser en este minuto cansancio, sueño, o a lo mejor algunos que trabajan de noche y llegaron un poco más encendidos, todavía no están en el proceso de. Entonces, aún hay esperanza, yo creo que aún hay esperanza de ser buenas personas, de ser mejores personas y cada día ser mejor que mí mismo, no mejor que el vecino, ni mejor que mi compañero de trabajo, ni mejor que mi suegra, que mi cuñada, no sé. No, mejor que yo misma, ser mi mejor versión todos los días, para que esta sociedad tenga un cambio realmente positivo, que sea un cambio de verdad, un cambio desde lo humano. Yo delante les decía, el chileno se ha caracterizado siempre por ser buena persona, por ser amigo de sus amigos, Entonces que no se nos olvide eso, que no perdamos costumbres quizás de repente de jugar un rato con algún sobrino, hijo, no sé, a cosas que ya se supone que están pasadas de moda, a sentarnos en una mesa, a conversar, a preguntar cómo amaneciste, cómo estuvo tu día. Enseñémosles a las generaciones que vienen con el ejemplo. Hay que Cuando hacerlo eso, profe, porque yo me doy cuenta que cuando uno almuerza ya se perdieron esos valores, que hay muchas personas que me he fijado yo que uno está almorzando. Antes uno no tenía teléfono en el comedor cuando almorzaba. Ahora no, todos perdieron ese respeto y todos están, pucha, uno al pendiente del teléfono, ya no es como antes, que era uno, compartía con la familia, conversaba, tenía un tema, qué es lo que vamos a hacer mañana, no sé. Ahora ya no.
uno por su lado, otro come en otro lado, ya no es así. Se pierde el compartir. El compartir. Pero ahí es donde podemos hacer un cambio. No se usa teléfono en la mesa. En esta instancia, en mi casa, no sé, pues hablando de la tuya, de la de Angélica, la de Don Marco, la de Ignacia, hasta que sea, como regla, no se usa el teléfono en la mesa. Listo. Y ya estás provocando un cambio. Ya estás provocando un cambio. Y eso va a ser un aprendizaje para los demás. Y tal vez eso mismo lo repliquen. Lo vayan replicando en otras situaciones, en otras circunstancias, en otras casas, en otras instancias. Entonces, por eso digo, todavía hay padres chilenos. Se puede, aún se puede mejorar esta sociedad que está un poco loca, no sé, no quiero decir no está perdida, o que, no. Estamos un poco desorganizados, estamos un poco desorientados, se nos han venido muchos cambios. Entonces tenemos que aprender a adaptarnos también a esos cambios, pero no perdiendo la base, no olvidándonos de que hay un núcleo central de la sociedad que se llama familia. Y la familia, cuando en la familia falla uno, quedamos todos así, medios tambaleando, sea una familia de 2 personas, de mamá, papá, hijo, papá, hijo, no sé, llámesele familia. Cuando uno de los integrantes de la familia se nos enferma o qué sé yo, quedamos todos un poco en el aire. Entonces, ¿qué pasa cuando a la sociedad le pasa que son muchas las familias que tambalean? Entra en crisis. Entra en crisis. Entonces, si pudiésemos concluir de dónde nace toda esta crisis. Yo voy a terminar, ¿ya? Cuídame, amor. Yo creo que de la familia. Saca la manito, eso. Yo creo que de la familia. Muchas veces la familia sufre cambios. La familia de hace 20 años atrás era raro encontrarte una familia en donde existiese solamente una mamá o un hijo. Más raro un papá criando a sus hijos. Siempre había una mamá, un papá, los niños o niñas. Ahora ya es súper común y es parte de nuestra normalidad el tener familias monoparentales, es decir, mamá, hijo, papá, hijo, que cada vez son más los hombres que se han dedicado a criar. Y ahí debemos felicitar al hombre chileno porque de verdad que a los que conozco en esa situación son unos excelentes padres. Y tú dices, chuta, hay un cambio súper grande. Y nos cuesta adaptarnos a este cambio porque todos los cambios son difíciles, son procesos que tenemos que vivir. Y que tenemos que masticar y tenemos que digerir para luego lograr entender y adaptarnos a ese cambio. Hacer lo propio, apropiarnos de ese cambio. A eso sumarle que quienes nos gobiernan quizás no lo están haciendo hace muchos años desde la perspectiva del pueblo, defendiendo realmente los intereses del pueblo. No estoy hablando ni de un gobierno de derecha, ni de izquierda, ni centro-centro, ni de arriba, ni de abajo. Estoy hablando de un gobierno cualquiera. No se preocupó al 100%, no veló por los intereses del pueblo en sí, veló por intereses propios. Y ojo, que eso no fue tan solo en Chile, porque de pronto empezamos a darnos cuenta que en toda Sudamérica
en toda Sudamérica estaba pasando lo mismo. Y de repente esto fue como otra pandemia, porque empezamos en Latinoamérica, Centroamérica, América del Norte, Europa, guerra, Rusia, Ucrania. ¿Qué estoy diciendo? Entonces, estamos viviendo tiempos vertiginosos, pero todavía se nos está dando la oportunidad como humanidad a enmendar los errores que se han ido cometiendo, a hacer las cosas bien. Ay, mi cosa hermosa. Nos están invitando como sociedad a ser mejores. Y hoy se refleja en ustedes mismos. Estos 26 alumnos que hoy están en clase, dando lo mejor de cada uno, entregando lo mejor de sí mismos. Espero que con el pecho inflado de orgullo. Espero que más convencidos que ayer de que lo que están haciendo es lo correcto y que lo van a lograr. Fue un proceso de clase muy agradable y tampoco estuvimos exentos de, no sé si de caos, pero de cambios. Empezamos a trabajar en base a una información, por el camino hubo una modificación, retomamos el camino que correspondía, pero logramos llegar a un consenso. Porque hicimos una clase en donde compatibilizamos dos áreas. Si yo les preguntase, como para ir cerrando, en todas estas historias que comentamos, en todo lo que conversamos, en todo lo que hablamos hoy, ¿hubo narradores? Miren lo que les estoy preguntando, lo del inicio de la clase. ¿Hubo narradores? Sí, nosotros mismos. Sí, profe, nosotros mismos. Aprendimos lo que quería que aprendiéramos de lenguaje. ¿Hemos sufrido cambios como sociedad? Sí, también. Aprendimos lo que teníamos que aprender de sociales. Y lo mejor es que aprendimos a que, claro que nos podemos adaptar. Claro que nos podemos adaptar. Si tenemos una buena disposición, si tenemos una buena intención, todo se soluciona. Porque la compañera con mucha amabilidad me dijo, profesora, hoy día nos tocaba otra clase. Pero si ustedes no hubiesen tenido la disposición a hacer este enganche, este engranaje entre dos clases, entre dos asignaturas, si ustedes no hubiesen tenido la disposición, habría sido otra la historia. Sin embargo, ustedes tuvieron las ganas, la paciencia, la buena onda, la disposición a escuchar. Yo tuve la disposición a modificar y a articular, y creo que salió todo excelente. Aprendieron lo que tenían que aprender, repasamos cosas que no habíamos visto hace mucho tiempo. Pasamos por 2 asignaturas, hablamos de nosotros, nos conocimos un poco más, nos escuchamos, aprendimos a estar en grupo. Qué lindo, profe, me gustó la clase. Estuvo buena la clase, profe.
me encantó la clase, de verdad que yo estoy tan feliz como ustedes. De Muy verdad, buena. de verdad que sí. Sí, Me voy, profe, muy buena la clase. Y aparte lo sirve para conocerlo entre todos los compañeros y crear una como familia aquí en la clase. sí, qué importante, sí, qué rico chico haber sido partícipe de esto Ya hoy. es una comunidad. Es una comunidad, ya somos comunidad, ya somos. Y una comunidad a la que de verdad, insisto, yo admiro. No se imaginan cuánto. Llevo casi 16, 17 años trabajando con escuela de adultos. Hace mucho que no hacía clases a los adultos, porque me tomó mucho tiempo coordinar y hacer las labores administrativas. Pero qué rico se siente esto. Se le nota en su rostro, profesora, que le gusta hacer lo que está haciendo. Que yo amo mi profesión. Sé que no voy a ser millonaria, pero amo lo que hago y me encuentro con un grupo de gente maravillosa. Entonces, no, feliz, gracias chiquillos por la clase de hoy día, gracias por aceptarme. Gracias. ¿Cuándo viene de nuevo? No sé, no sé, pero los sábados estaré ahí en el colegio de punto fijo toda la mañana, toda la jornada, esperando poder encontrarnos y poder conocernos y vernos las caras y conversar un ratito, que no es difícil. De todos modos, si necesitan algo, cualquier cosa, ayuda, ustedes le piden a don Andrés mi número de teléfono y me whatsappean y yo voy a estar a disposición para ayudarles en lo que sea. Palabras de Muchas gracias, profe, se le agradece. ¿Ya? Gracias. Gracias. Profe. Listo, nos vamos a descansar. Muchas gracias, Muchas profe. gracias, que esté muy bien. Un Muchas abrazo. gracias, profesora. Chao, Y chao. a todos. Chao a todos.